En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar la función Moving Component, que es este componente de aquí. En este caso estamos usando el mismo ejemplo que hicimos para el tutorial de alarmas. Vamos a usar la ventana que creamos del menú automático. Vamos a arrastrar la función Moving Component. Bien, esta función Moving Component de atributo nos sirve para simular el movimiento de algún objeto a través de la pantalla, ya sea en movimiento X o movimiento Y o en ambos ejes de X y Y. La ayuda que se nos presenta nos indica cómo funciona este elemento. Entonces, como podemos observar en el gráfico, podemos ver que se tiene 3 registros consecutivos, ¿sí? Es decir, tiene que ser uno seguido del otro para poder manipular o operar la función del Moving Component. En el primer registro lo que nos indica es el estado. El segundo registro nos indica el movimiento en el eje X, en coordenada X, y el siguiente registro el movimiento en la coordenada Y. Hay que tomar en cuenta que la función Moving Component se mueve en píxeles. Por lo tanto, tenemos que saber de cuánto por cuántos píxeles es nuestra pantalla para así de esa manera poder escalar y hacer los movimientos que nosotros queramos dentro de la pantalla, de tal manera que no se nos vaya saliendo fuera de la pantalla. Hay que tomar en cuenta la siguiente consideración, que el punto 00 de la pantalla, estoy hablando de la pantalla, es en la esquina superior izquierda, es en esta parte de aquí. En la esquina superior izquierda de la pantalla es el punto 00. Aparte de eso, nuestro punto 00 de la imagen va a ser donde nosotros colocamos el objeto. Si colocamos en la esquina superior izquierda, obviamente va a ser el 00 ahí, pero si colocamos en cualquier otro lugar, va a ser en ese punto el punto 00, X0 y Y0. En el ejemplo podemos observar que tienen una tabla. ¿Cómo funciona? Básicamente estamos haciendo movimientos en el eje X y en el eje Y. Entonces podemos ver que el primer punto está en 00, X0 y Y0. El siguiente punto está en X48 y Y60, que es este punto de aquí. El siguiente punto está en 150, 72, que es este de aquí. Bien, los movimientos que se pueden hacer con este elemento, con este Moving Component, son movimientos en coordenadas X, en el eje Y, en el eje X y Y. Podemos hacer un escalamiento en el eje X, un escalamiento en el eje Y, podemos invertir la escala en el eje X, en el eje Y o en ambos ejes, hacer escalamiento en el eje X y Y o invertir estas escalas. Cada una de estas funciones es cuestión de irle analizando nada más. La idea de este tutorial es básicamente darle los principios básicos, así por la redundancia, para que se pueda usar este elemento. Bien, en este caso, como nosotros estamos trabajando con un PLC de la marca Mitsubishi, vamos a ver aquí, entonces los registros o los elementos que nos permiten dar valores numéricos son los registros, los contadores y los temporizadores. Bien, para saber de cuántos píxeles es nuestra pantalla, pues la primera opción sería consultar la hoja de datos de nuestra pantalla. La segunda opción es que dentro de este mismo software nos permite saber las características básicas de la pantalla. Por ejemplo, si buscamos la MT4403T, ¿sí?, y nos acercamos con el mouse, podemos observar que es una pantalla de 8 pulgadas y tiene una resolución de 800 por 600 píxeles. Y otras opciones adicionales como los colores y toda la cuestión de puertos de comunicación, etcétera. Bien, entonces ahora sí nos vamos del menú automático, vamos a arrastrar esta función y vamos a usar, puede ser cualquier registro, podemos usar el registro D40. Dependiendo del PLC que nosotros usemos, obviamente van a aparecer diferentes funciones aquí, ya sea si es un S7200 de Siemens, si es un alambrable, si es un Onron, etcétera. Vamos a tener que usar un registro que nos permita obtener datos numéricos. En este caso también podemos usar registros internos de la pantalla, que son los LW, registros numéricos internos de la pantalla. Vamos a utilizar entonces el registro D, en este caso vamos a utilizar desde el D40, entonces según la ayuda debería ser D40, D41 y D42, ¿no es cierto? Son 3 registros consecutivos.
En este primer caso vamos a hacer un movimiento en el eje X. Aquí tenemos toda la posibilidad de movimientos que tenemos: X, Y, X y Y, X escalado, Y escalado, X invertido, Y invertido, etcétera, etcétera. Bien, vamos por el momento solamente a hacer el movimiento en X. La siguiente parte es agregar algún gráfico que nos permita mover, obviamente, para poder visualizar el movimiento. En este caso escogemos cualquiera. Bien, aquí es importante en donde le colocamos al elemento, al rastro que arrastramos y ponemos el elemento, es nuestro punto cero. En este caso el 0, 0 es en esta esquina de aquí, ¿sí? Este sería el punto 0, 0. Bien, el siguiente paso podemos hacer es colocar, para poder simular, ingresar unos valores numéricos. Esto podría hacerse obviamente automáticamente desde el PLC. Por ejemplo, ponemos el D40, copiamos y pegamos, y obtenemos también el D41 y el D42. Bien, entonces hay que acordarse que este es el estado. No se ven, pongámosle color blanco y este de aquí es el eje. Ya. En este caso, si es que movemos solamente un eje a la vez, el mismo registro sirve para el eje X, y si es que, por ejemplo, si es que movemos solo el eje X, este registro va a ser solo para el eje X. Si es que movemos el eje Y, igualmente va a ser solo este registro por el eje Y. En el caso de que movamos el eje X y el eje Y a la misma vez, vamos a tener que usar los dos registros, ¿sí? Entonces, en este caso, acordándonos que tenemos el D40 como estado, el D41 como eje X o Y, y el siguiente estado si es que utilizamos el eje X y Y. Bien, compilamos y vamos a simular. Nos vamos al menú automático y podemos observar entonces que si cambiamos el estado, obviamente no va a cambiar porque le dejamos solamente un estado, que vamos a ver cómo cambiar eso. El siguiente paso es hacer el movimiento en el eje. Si es que movemos en el eje, en el siguiente registro, que sería el eje Y, en el caso de que estemos usando dos registros a la vez, vamos a ver que no se va a mover para nada. ¿Por qué? Porque no está activado. Pero si movemos el eje Y, el eje X, perdón, ahí sí ya se mueve este objeto, ¿sí? Entonces ahí podemos ver claramente que se está moviendo alrededor del eje X. Si es que cambiamos y le ponemos que sea el eje Y, solo el eje Y, podemos igualmente observar, compilamos, simulamos, nos vamos al menú automático. Igualmente, si es que movemos en este registro, damos algún valor a este registro, no se va a mover porque solamente estamos moviendo un eje a la vez. Entonces solamente le hace caso al segundo registro. Por ejemplo 125 y se movió este objeto. A ver, por ejemplo 423 va a esta posición. Bien, el siguiente paso es hacer la simulación que estamos moviendo en ambos ejes. Entonces, por ejemplo, ponemos eje X y Y. Entonces ahí sí se activa el registro extra, este registro. Entonces sería el registro 40 como estado, 41 como eje X y 42 como eje Y. Compilamos, simulamos, entonces podemos observar que si es que movemos en el eje Y, pongámosle un poco más de valor, ya se mueve en ambos ejes, ¿sí? Entonces ya dependería básicamente de qué valores tengamos en el PLC para que nos vaya mostrando los diferentes valores. ¿Sí?
Ahí podemos ver básicamente cómo se va moviendo este objeto a través de la pantalla. Si es que volvemos a 0, 0, recuerden que es donde pusimos la imagen, donde colocamos al inicio la imagen. Ese va a ser nuestro punto 0, 0. Bien, ¿cómo funciona el estado? Al rato de darle los atributos del Moving Component, podemos observar un objeto que nos está preguntando cuántos estados va a tener nuestro Moving Component. En este caso es solamente un estado, por lo tanto eh, solamente va a visualizarse un objeto o va a cambiar solamente un estado. ¿En dónde podemos cambiar los estados? Es aquí, si es que ponemos 2 estados, 3 estados, etcétera. En este caso vamos a crear un gráfico para solamente como ejemplo para saber cómo está cambiando los estados. Entonces yo me he bajado unas imágenes de un carro. Entonces para poder subir unas imágenes dejamos en bitmap. Listo. Aquí vamos a buscar las imágenes. Ya. Entonces por ejemplo tenemos 4 imágenes de carros. Tenemos el carro 1. Podemos darle clic derecho en esta parte y agregar un carro 2. Acá agregar otro estado y ponemos un carro 3. Agregamos otro estado y ponemos un carro 4. ¿Sí? Grabamos, cerramos y le cambiamos a este gráfico. Entonces en este caso nuestra imagen es de este carro y el siguiente paso va a ser decirle aquí que son ¿cuántos estados? 1, 2, 3, 4 estados. Entonces vamos a poner aquí 4 estados. Entonces digamos que nuestro punto 0, 0 va a ser en esta esquina de aquí. Bien, compilamos y simulamos. Nos vamos al menú automático. Entonces aquí si queremos podemos ya incluso ir moneando para saber cómo va cambiando nuestros estados. Entonces, el estado 0 era el anterior, era este de aquí. Este es el estado 1, estado 2, estado 3, estado 4 y estado 5. Ya queda en el último estado que es el 4. ¿Sí? En este caso solamente tiene 4 estados, entonces sería del 0 al 3. 0, 1, 2 y 3. Los siguientes, si es que ponemos más estados, obviamente nos va a coger el último. ¿Sí? Bien. Y el siguiente paso, pues obviamente puede ser, por ejemplo, pongámosle el estado 0. Aquí podemos mover esto de aquí. Y vamos haciendo la simulación del objeto que queramos. Si es que ponemos un valor fuera de los píxeles de la pantalla, se va a ir saliendo de la pantalla. Por eso es importante hacer el escalamiento ya sea dentro del PLC o utilizando las funciones propias de la pantalla. ¿Sí? Y tenemos la opción fácilmente del Moving Component. Entonces ahí podemos simular que se está moviendo cualquier objeto que nosotros tengamos dentro de nuestro PLC y podemos tener alguna pantalla más intuitiva de cómo se está comportando nuestro proceso. Puede ser el martillo de una prensa, algún carro que esté ser motorizado, etc. Una forma de saber cuál es nuestro punto de inicio X0 y Y0 es en las propiedades propias del objeto, en las propiedades del objeto. Entonces si nos vamos a la pestaña Display Settings nos muestra cuál es nuestra posición actual y cuál es el ancho y el alto de nuestro objeto. Entonces en este caso nos está diciendo que está en la posición 20 en X y 60 en Y. ¿Sí? Entonces de esa manera también podemos nosotros escalar el movimiento del objeto.
Entonces eso sería básicamente lo que tiene que ver con el moving component. Si es que queremos igualmente dar valores negativos, se les puede dar valores negativos y se moverá hacia el otro extremo.